Ucrania que saliera de la guerra, del golpe de Estado o de unas elecciones ya se eliminó a Zelensky, a corto plazo va a ser una Ucrania muy triste que va a estar empeñada, endeudada, sometida, sin soberanía, vendida a los intereses extranjeros. Futuro no lo sé. Imagino que al final siempre habrá líderes, siempre habrá excombatientes que han dado el todo por el todo en los frentes de batalla que digan, yo por esto no me juego la vida y esto hay que cambiarlo. Pero eso estamos hablando ya a más largo plazo. Desde luego, lo que salga de un golpe de Estado o de una operación electoral en el cual esté apoyado por Poroshenko, Akhmetov, Timoshenko, Klitschko y toda esta gente, no va a ser muy distinto de lo que hay hasta ahora. Simplemente será el cambio de caras necesario para poderse sentar con un mínimo de garantía a una mesa de negociación en muy malas condiciones para ir a la congelación y salvar lo que se pueda de los muebles, que solo, ya digo, el aparato mediático occidental venderá con una victoria ante Rusia porque le hemos parado los pies a Putin y no ha podido avanzar sobre Polonia y Austria, ¿no? Bueno, pues a él lo venderán así, nos harán películas, etcétera, etcétera. Pero me temo que no hay ahora mismo posibilidad ni opciones a que pueda haber otra alternativa política. Entre otras cosas porque Zelensky ya se ha encargado de prohibir los partidos políticos de oposición, porque se ha encargado de que los líderes de oposición estén en el exilio o encarcelados, algunos asesinados, porque no hay sociedad civil. Los sindicatos han sido aplastados, porque todos eran prorrusos. Incluso la Iglesia Ortodoxa perseguida, porque también es prorrusa, porque allí todo es prorruso. Puede decir, claro, lo que pueda salir de ese régimen oligárquico, pues tiene que ser más de lo mismo y a órdenes de quien manda. ¿Quién manda? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Pues ya sabemos quién paga. Ya paga menos, ¿no? Y a lo mejor ya deja de pagar, ¿eh? Eso significará que el negocio les deja de interesar. Y entonces Ucrania caerá entera. Vamos, al día siguiente, reconocido por ellos mismos. Creo que fue Borrell, ¿no? Que el que lo dijo que... Claro, Ucrania se ha convertido en un ejemplo para los pueblos. Es decir, muchos pueblos, muchas poblaciones deberían verse en el espejo ucraniano para saber el camino que no se ha de recorrer, de cómo se envenenó una sociedad, se la llevó por un camino que conducía al desastre. Hay que recordar, hay que recordar que el golpe de Estado de 2014 del Maidán se produce porque Yanukovych, que era el presidente ucraniano de entonces, que pretendía estar sentado en dos sillas a la vez, una con Moscú y la otra con Bruselas. Él tiene un acuerdo, un preacuerdo con Rusia y la Unión Europea le ofrece otro acuerdo que era en muchas peores circunstancias que el que tenía con Rusia. Y entonces dice que no. Al decir que no, se lanza el golpe de Estado. Las revueltas del Maidán que acaban en una operación encubierta de francotiradores y demás, y que incluso cuando Yanukovych acepta una serie de condiciones y de ir a unas elecciones nuevas con el apoyo de Francia y Alemania, no se respeta, tampoco se respeta, como siempre. Y se llega a que Yanukovych tiene que huir del país y cambiar el régimen. Bien, eso fue porque Yanukovych dijo que no al acuerdo con la Unión Europea porque era más desfavorable que el que tenía con Rusia. La gente quería el acuerdo más desfavorable y entonces montó el Maidán. Pero como la gente es tonta, quería el acuerdo más desfavorable. ¿Eh? Y entonces llegamos a 2024 casi, sí, es decir, casi 10 años después y sigue sin haber acuerdo con la Unión Europea. Vamos, sí. ¿Cuándo va a entrar Ucrania en la Unión Europea? Si es que
que recordar que fue precisamente por un acuerdo con la Unión Europea. Esa fue la razón del 2014 y del comienzo de la guerra civil y de la guerra en Donbass. Y así se llevó a toda una sociedad al punto donde está hoy. Por eso digo que Ucrania es un espejo donde todos los ciudadanos, o sea, los ciudadanos de nuestros países deberían mirar, pensar, analizar, entender y comprender, porque ese es el camino que no se ha de recorrer. Hombre, ahí los taiwaneses espero que estén tomando nota. De todas formas, yo soy plenamente consciente de lo que dice Juan Antonio, pero yo creo que también a Ucrania se le ha jugado muy malas pasadas desde afuera, porque Zelensky ya sabes cómo llegó al poder, ¿no? Con esa estrategia de lavado de imagen, con esa serie que se le hizo. También llegó prometiendo paz, que incluso se iba a arrodillar con Putin, que iba a hablar con Putin y demás. Y yo creo que sí, todos los pueblos tienen su propio camino, pero es que hay algunas veces que desde fuera también se les encauza como borregos, ¿eh? Y Sí, ya, sí, no, no, no. Evidentemente, cualquier ucraniano puede decir, nos engañaron. Y es verdad. No, 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 eso es cierto, nos engañaron. Pero, ¿por qué nos engañan tan fácilmente? Ahí es donde todo ciudadano debe de tener un poquito de reflexión. ¿Por qué nos engañan tan fácilmente? Porque Zelensky es verdad que tenía ese discurso para ganar las elecciones. Y era conocido, porque ya sabemos que era un comediante de la televisión. A ver, eh, pero todo el mundo en Ucrania y fuera de Ucrania sabía que el que financiaba la campaña de Zelensky era un conocido oligarca llamado Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky era el financiador del batallón Azov, por ejemplo, que Poroshenko le apoyaba más Rita Metov, que es el mayor oligarca ucraniano. Por partido se ha movido por oligarcas, ¿eh? Habrá muchos oligarcas rusos, pero vamos, estos se han movido todos por oligarcas. Eran todos oligarcas. Y hoy siguen estando movidos por oligarcas. Y, y efectivamente la población debió pensar que Zelensky venía a acabar con la guerra, etcétera, etcétera. Pero claro, primero traía malas credenciales, porque venía por quien venía, financiado por quien estaba financiado. Y luego, chico, es decir, es que pasaban los meses y aquello iba tomando un cariz distinto. Y es que hay que recordar que en noviembre y diciembre de 2021 se intensificaron los bombardeos sobre el Donbass, que la operación militar no empezó hasta febrero del 22. Y ahí están los registros, incluso de una organización tan sospechosa y tan infame como la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, que han marcado las violaciones del alto el fuego, con bombardeos sobre bombas. Ahí hacía nada. Entonces, vale, a la población ucraniana la engañaron, cierto. La llevaron donde la llevaron, cierto. Posiblemente no la podamos culpabilizar de todo, cierto. Pero los ciudadanos del resto de Europa ya sí conocemos lo que ha pasado en Ucrania, o deberíamos de conocerlo, o deberíamos de intentar conocerlo, para no recorrer ese camino. Es decir, a ellos los engañaron, vamos a procurar que a nosotros no. A ellos los vendieron, vamos a procurar que a nosotros no. Claro, es decir, es que ya tenemos el ejemplo directo. Hay más ejemplos a lo largo de las últimas décadas, ¿eh? Pero digamos que, bueno, pues nos ha resultado cercano, ha ocurrido en Europa y además le han dado mucho pábulo. Pues claro, nadie se esperaba lo que ha ocurrido. Nadie se esperaba que 2 años después seguiríamos en la guerra. Eso, claro, nadie del ciudadano común en Europa
Europa, en España, en Portugal, en Francia, Italia, Alemania, nadie esperaba que 2 años después seguiríamos enfrascados en la guerra y perdiéndola. Vamos, eso se lo imaginaba nadie. ¿Por qué? Porque, hombre, somos la OTAN. Somos la mayor alianza militar de la historia del mundo. Si multiplicamos por 20 el presupuesto de defensa de Rusia, ¿cómo no vamos a ganar? Se va a enterar Putin. Verás. Agárrame el cubata, que se va a enterar Putin. Adiós el ridículo. Ridículo que ya se había hecho en Afganistán, en Irak, en Siria, de cuidado, ¿eh? Pero esto ya es el ridículo final. Es tan ridículo todo que el señor Stoltenberg se tenía que haber ido, porque se cumplió su mandato como portavoz de la OTAN hace casi 2 años y todavía está ahí. Porque ni claro se tiene a quién poner. Esta es la realidad. ¿Por qué sigue Stoltenberg? Porque el problema es a quién pones. ¿A quién van a poner? A Ursula von der Leyen, que es la que más suena últimamente. La dama Pfizer, una corrupta. Dejó de ser ministra de Defensa alemana por corrupta, llegó a la Unión Europea y se dedicó a la corrupción, y ahí está, encausada por el tema, vamos, encausada, es decir, señalada dentro de las instituciones europeas por el asunto Pfizer, las vacunas.